Muy bien, hoy vamos a ver el repaso, no el repaso de la unidad 3 que es Data Verquasim. Creo que esta es una de las unidades más importantes porque todo lo que viene después y el trabajo que vamos a hacer consiste en Data Warehouse y todo lo que está basado en él. Una vez que comprenden bien estos conceptos va a ser mucho más fácil todo esto que vamos a ver a continuación. Muy bien, la agenda de esta clase sería una, una introducción, que es un data web, cómo inició todo esto, fundamentos, los elementos básicos que tenemos en un data warehouse y la arquitectura del data warehouse. Muy bien, lo primero que vamos a ver es una pequeña introducción, ¿verdad? A lo que es el data warehouse y empezamos. Como introducción podemos hablar de que hay un concepto que más bien se maneja en el ámbito de la administración, de la gestión en sí, no tanto en lo técnico. Más bien en lo técnico ya llamamos de diferentes formas. Y es el concepto de inteligencia en los negocios. Esto, ¿cómo nace? Si nos ponemos en el contexto de lo que son las organizaciones, de las empresas, podemos hablar de empresas con fines de lucro, que ellos buscan a través de algún servicio que prestan o de algún producto, lo que intentan es tener ganancias y esas ganancias después lo utilizan de vuelta para invertir otra vez en el negocio y así va creciendo, ¿verdad? De alguna forma, eso es con fines de lucro. Para una empresa sin fines de lucro, sin bien, no se traduce tanto en ganancia propiamente dicha, igual siempre hay informaciones que utilizan para la toma de decisiones. Podemos dar un ejemplo a nivel de salud o a nivel del gobierno, ¿verdad? Ellos no buscan tanto ganar dinero, pero sí de repente podrían tener ciertos indicadores de avance económico o en lo social, aspectos de cultura, por ejemplo, que a veces tienen que tener en cuenta. Entonces siempre se traduce en números, relativamente. Por eso el nombre de inteligencia de los negocios. Cuando los ejecutivos hablan de tomar decisiones, hablan de números. Siempre los administradores, los economistas buscan lucrar. Entonces, de ahí aparece en el término de inteligencia en los negocios lo que es el data warehouse, que es toda la parte técnica para tener esa infraestructura de información. Entonces, aquí estamos hablando de un producto, servicios, sistemas que se utilizan para proveer información. Entonces, en este gráfico podemos ver de que hay diferentes niveles, ¿verdad? Esto ocurre en organizaciones, habrán visto en materia de administración de que hay niveles operativos, tácticos y estratégicos, ¿verdad? Y si nos ubicamos en un organigrama, nosotros podríamos decir que a este nivel estarían los directores, los ministros, ¿verdad? Los dueños de la empresa. A nivel táctico estarían los niveles gerenciales y en el nivel operativo están los que hacen la operación normal del sistema, contabilidad, compra, atención al cliente, etcétera.
Entonces son diferentes niveles y cada uno de ellos utilizan tipos de informaciones diferentes. Muy bien, continuando con esto. Entonces, como dijimos, hay tres niveles generalmente en las, ya sea empresas con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿verdad? Cada nivel necesita un tipo de información. Por ejemplo, el nivel operativo siempre utiliza informaciones o reportes ya estructurados. Quiere decir que, por ejemplo, para pagar sueldo hay que ver cuánto le toca por día, cuánto gana por día, cuánto es su descuento por llegada tardía, horas extra, cuánto se le suma, etcétera. Ya tiene una fase bien estructurada. Sin embargo, cuando más alto se va en el nivel, ya el nivel operativo es semi-estructurado, quiere decir que hay decisiones que están, eh, ya se saben cómo solucionar, pero hay muchas que están un poco difusas, ¿verdad? Y en el estratégico es generalmente totalmente no estructurada, ¿verdad? Por ejemplo, este tema del COVID. El nivel estratégico tuvo que haber tomado cientos de decisiones que no estaban planeadas para seguir con el plan que se tenía, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? De lo que son estos niveles de gerencia. Y cada uno de ellos necesita informaciones diferentes. Muy bien, entonces, lo que es la inteligencia de negocio generalmente está subsistido, ¿verdad? Está en el nivel táctico, en el estratégico y realmente en el nivel operativo, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos del nivel operativo, tenemos, por ejemplo, el departamento contable que tiene su forma de operar, la nómina, recepcionista. Generalmente estos sistemas son sistemas transaccionales, ya no necesitan de tanto análisis. Ahora, todos estos documentos que generan estos departamentos de nivel operativo son los que se nutren estas, estos otros niveles, que es el nivel táctico y el nivel estratégico. Muy bien. Entonces, entre madurez y valor de lo que son los sistemas de Business Intelligence, ¿verdad? Tenemos desde el inicio, ¿verdad? Tenemos los reportes estándar, o sea, ¿qué sucede cuando pasa esto? Luego vienen los reportes ad hoc, que son generalmente los reportes que uno ya puede seleccionar algunas variables, ¿verdad? Entonces ya puede darse a las preguntas de cuánto ganaría si, cuándo pasaría esto, ¿verdad? Tocando variables. Luego tenemos ya lo que es los procesos analíticos en línea, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? Entonces son todos procesos que nos ayudan a llegar a una respuesta sobre alguna problemática específica. Luego tenemos los dashboards, ¿verdad? Que generalmente son los tableros, ¿verdad? Donde uno ya ve a simple vista cuáles son las acciones que uno necesita tomar, ¿verdad? Por ejemplo, una línea de producto está por debajo del mínimo aceptable, entonces ya toma acciones directamente, automáticamente, ¿verdad? Luego tenemos las análisis de estadística, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Luego tenemos los forecasting, ¿qué pasa si continúa la tendencia? Tenemos el modelado predictivo, qué sucederá o qué podría suceder si pasa esto. Y luego tenemos optimización, donde nos da muchas sugerencias sobre qué es lo que mejor puede suceder. Entonces, estos son algunos procesos de madurez y de valor de lo que es la inteligencia de negocio. Todos estos ítems pueden ser abordados a través de inteligencia de negocio.
Entonces, la arquitectura estándar, ¿verdad? Del data mining o la minería de datos o el business intelligence es esta. Generalmente nosotros tenemos nuestros datos de entrada, que son las diferentes fuentes donde absorbemos información, y puede ser nuestro sistema ERP o Enterprise Resource Planning, puede ser nuestro Customer Relationship Manager o relacionamiento con los clientes, o pueden ser planilla electrónica, o pueden ser archivos de base de datos, o archivos de texto, o links de alguna página, o algún tweet, lo que sea, ¿verdad? Esas son nuestras fuentes. Ahora, esas fuentes nosotros debemos de hacer una consolidación de datos, y eso lo hacemos generalmente a través de herramientas de ETL o extracción, transformación y carga, que ya vimos en la clase pasada, ¿verdad? Entonces lo que se hace es consolidar todos estos datos en una fuente, vamos a llamarle grande, en una fuente, o como es luego su traducción, ¿verdad? Que es mercado de datos. Luego, ese mercado de datos lo que se hace es crear los modelos analíticos, ¿verdad? Para así nosotros poder tomar decisiones, ¿verdad? A través de informes o dashboard o paneles de control, ¿verdad? Cuadros de mando, que son los dashboards, ¿verdad? Entonces hay un proceso de absorción de información, de transformación de absorción, consolidación en este caso, y después de crear los reportes, las visualizaciones que el gerente necesita para tomar sus decisiones, ¿verdad? Ratito. Muy bien, continúo grabando. Muy bien, entonces, en inteligencia de negocios, nosotros tenemos algunos procesos que tienen que seguir, ¿verdad? Uno es la absorción de datos, que a su vez se transforma en información, y esa información procesada se transforma en conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros generamos datos, generalmente lo hacemos a través de sistemas transaccionales, ¿verdad? Esos datos generan información, ¿verdad? Por eso habla de operación del negocio. Pero aquí, a partir de la transformación de esa información a conocimiento, ya estamos hablando de lo que son inteligencia de negocios, ¿verdad? Que es rebuscarse por abajo de la información generada en los sistemas transaccionales y crear o encontrar patrones, por ejemplo, de conducta de los clientes, o análisis estadísticos, ¿verdad? Y por eso necesitamos de una buena cantidad de información. Pero es el proceso del ciclo de vida de los datos, ¿verdad? Se llega a su madurez cuando conseguimos encontrar patrones de comportamiento dentro de nuestra base de datos. Entonces, ¿cuál es el fundamento del Data Warehouse? ¿Verdad? Entre la historia del Data Warehouse encontramos a dos personajes muy importantes, ¿verdad? En esta del Business Intelligence, ¿verdad? O del Data Warehouse, hablando en este caso, que son Bill Emmons, uno de ellos, ¿verdad? En este caso es el creador de la industria del gobierno de la información, más conocida como Data Warehouse. Y Bill Emmons nació en California en 1945 y es licenciado en Ciencias Matemáticas y máster en Ciencias de la Computación. Y el otro personaje es Bill Emmons. Trabajó en dos empresas antes de fundar la suya, y luego fundó otras dos más. En 1999 creó el sitio web Corporate Information Factory para educar a los profesionales sobre el Data Warehouse. Muy bien, entonces pueden revisar en internet cuál es la biografía de estas dos personas tan importantes para lo que es el Data Warehouse: Bill Emmons, y tenemos Ralph Kimball, ¿verdad? Que es otro de los pioneros. Eh,
la metodología que utiliza Ralph Kimball también se denomina el ciclo de vida dimensional del negocio. Van a encontrar muchos libros acerca de estas dos personas, ¿verdad? Muchos libros que ellos mismos hicieron, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Bill Emmons y Ralph Kimball? Que Bill Emmons utiliza una metodología top-down, o sea, irte de un data warehouse a irte a algo más específico como por ejemplo la minería de datos o un data mining, ¿verdad? Sin embargo, Ralph Kimball se caracteriza por hacer, eh, vamos a llamarle minería de datos primero y luego consolidar eso para convertirlo en un data warehouse. Entonces son dos filosofías diferentes. Uno es el top-down y el otro es el bottom-up. Entonces, ¿qué podemos decir del data warehouse, ¿verdad? Podemos decir que es una colección de datos orientados sobre un tema en específico, que están integrados, que no son volátiles, ¿verdad? Y están organizados para el apoyo de un proceso de toma de decisiones. Esto es una definición que dio Bill Emmons en el libro de Using the Data Warehouse, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que está orientado a un tema en específico, por ejemplo, ventas o por ejemplo algún otro tema que sea específico sobre algo, ¿verdad? Que está integrado, ¿por qué? Porque puede haber muchas fuentes de información en el cual se integran en una base de datos, vamos a llamarle centralizada, ¿verdad? Que no es perecedera, generalmente se mantienen datos históricos, ¿verdad? Y que no son ni borrados ni modificados, ¿verdad? En el tiempo. Generalmente solo lo que se hace es agregar datos, ¿verdad? Datos agregados, ¿verdad? Entonces, cuando más cantidad de información tenés, mejor en el data warehouse. Entonces, por eso necesitamos tener una estructura que sea rápida para que funcione este tipo de programas, ¿verdad? De base de datos. Entonces, continuamos. Entonces, ¿qué es el data warehouse? Nosotros tenemos todo nuestro OLTP o proceso, nuestro procesamiento transaccional, ¿verdad? Todas las operaciones transaccionales generalmente generan información como base para nuestro business intelligence, ¿verdad? Entonces, esta información que nosotros utilizamos eh, gracias al procesamiento transaccional, eso lo utilizamos para utilizar el procesamiento analítico online, ¿verdad? En línea. Entonces, acá hay operación y en este caso ya tenemos información, ¿verdad? Para crear nuestro business intelligence, nuestra inteligencia de negocio, ¿verdad? Y esto puede ser a través del data mining, del analytics o la creación de decisiones, ¿verdad? El decision making. Estos son los chiquitos y el Business Data Warehouse sería la base de datos grande. Por eso hablamos por ejemplo, el top down y el bottom up, ¿verdad? Es de lo menos a lo mayor o de lo mayor a lo menos, que son las dos tendencias, ¿verdad? De estas dos celebridades. Entonces, podemos decir que el Data Warehouse está orientado a un tema, dijimos que es integrado, que es histórico, que no es volátil y tiene poca frecuencia de cambios o actualizaciones. Entonces, cuando hablamos de orientado a un tema, estamos hablando de una colección de información que se relaciona, ¿verdad? Que está organizada alrededor de un tema central. Cuando decimos que es integrado, dijimos de que era datos de múltiples orígenes y también tenemos que conseguir la consistencia de los datos. Cuando hablamos de histórico, estamos hablando de los snap, ¿verdad? De tiempo. Cómo estuvo, vamos a llamarle, por ejemplo, nuestra venta en tal periodo de tiempo, o en tal minuto, o en tal hora, o en tal fecha. Entonces,
tenemos que basarnos siempre en el tiempo, que es una de las dimensiones que nunca va a faltar en un data warehouse, que no es volátil, es de solo lectura para usuarios finales. Generalmente los usuarios finales solamente utilizan la información ya guardada dentro del data warehouse para crear análisis, por ejemplo, o para buscar información oculta, ¿verdad? Y tampoco se tiene muchos cambios o muchas actualizaciones. Entonces, cuando hablamos de orientado a un tema, solo se utilizan los datos que son necesarios para el proceso de generación del conocimiento del negocio, ¿verdad? Y se integra dentro del entorno operacional. Los datos se organizan por temas para facilitar su acceso y entendimiento por parte del usuario final. Y damos como ejemplo todos los datos sobre clientes. Pueden ser consolidados en una única tabla del Data Warehouse y de esta forma las peticiones de información sobre clientes serán más fáciles de entender, de responder, dado que toda esa información reside en un solo lugar. Dirección, pedidos que hizo, pedidos rechazados, compra, venta, gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está consolidado en un lugar, entonces es mucho más rápido y mucho más fácil de acceder a esas informaciones, ¿verdad? Por eso estamos hablando que está orientado a un tema específico. Entonces, vamos a tener que esto sería nuestra base de datos transaccional, ¿verdad? Y tenemos varias tablas, vamos a llamarle, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es diseñar para consultar información relativa a actividades básicas de la organización, como por ejemplo compras o ventas o producción, ¿verdad? Esos son generalmente los temas que utilizamos para el data warehouse, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para conseguir esto? Entonces, necesitamos tener la tabla de producto, de venta y de país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa son la información necesaria. También cabe resaltar de que esto no soporta los procesos que se realizan en la organización, como la gestión de pedidos, facturación, entrega de productos, etcétera, ¿verdad? Esto es más bien para análisis. Muy bien, también estamos hablando en el texto de que es integrado. Cuando nosotros estamos hablando de datos almacenados en el Data Warehouse, estos deben de integrarse en una estructura consistente, por lo que la inconsistencia que existe entre los diversos programas o diversos sistemas deben de ser eliminados. ¿Cuál sería un ejemplo? En un sistema nosotros necesitamos guardar, por ejemplo, el sexo de la persona, ¿verdad? Y en uno dice M para mujer y H para hombre. Y en otro sistema tenemos uno para hombre y dos para mujer, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, como nosotros necesitamos integrar esa información, tenemos que hacer una extracción y también necesitamos después transformar esos datos para que sea consistente, para que sea integrado dentro de nuestro data warehouse, ¿verdad? Entonces, todas esas inconsistencias se tienen que eliminar. También podemos decir que la información se suele estructurar en distintos niveles de detalle y generalmente los detalles están fijados por la dimensión de tiempo, ¿verdad? Ese es uno de los detalles muy importantes donde uno de acuerdo a la necesidad puede tener por día, por trimestre, los datos por año, por minuto, ¿verdad? Todo de acuerdo a la necesidad del usuario. También decimos de que es variable en el tiempo. ¿Qué significa eso? El tiempo en sí
es parte implícita de la información contenida en el Data Warehouse. Eso es lo que le dije, siempre va a haber una dimensión de tiempo dentro del Data Warehouse, ¿verdad? Que en este caso en los sistemas operacionales, en los sistemas transaccionales, los datos siempre reflejan el estado de la actividad de negocio en un momento presente, ¿verdad? En el momento presente, ahora. Generalmente en un sistema transaccional vos ves y todo esto te dice 30 criollitas. Quiere decir que ese 30 criollitas es lo que vos tenés ahí. Pero el Data Warehouse, más bien, vos podés tener los snaps, como ya hablamos, ¿verdad? Para tener cómo era algo en un momento pasado, ¿verdad? Entonces, esa es una de las diferencias que hay entre un sistema transaccional y este, ¿verdad? Entonces, esa información almacenada en el Data Warehouse sirve, entre otras cosas, para realizar análisis de tendencias, ¿verdad? Cómo estaba antes, cómo está ahora o cómo va una proyección de cómo va a estar. Entonces se puede tener una tendencia. También podemos decir que el Data Warehouse se carga con los distintos valores que toma una variable en el tiempo para permitir comparaciones. Entonces uno puede ver, antes esa variable, ¿verdad? Por ejemplo, las ventas de tal día estuvo así y ahora está de esta forma, ¿verdad? Entonces, generalmente esto se refleja no con números, sino en forma de gráfica, ¿verdad? Entonces, también nos ayuda muchísimo a tener una perspectiva de cómo está nuestra variable en sí, ¿verdad? Que es la que tomamos como análisis. También decimos que es no volátil, ¿verdad? Entonces, nuestro Data Warehouse existe para ser leído y generalmente para no ser modificado. Y la información, por tanto, es permanente, significando la actualización del Data Warehouse, la incorporación de los últimos valores que tomaron las distintas variables contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre las que ya existían. Entonces, generalmente, cuando el Data Warehouse se crea, ¿verdad? Es para agregar datos y no para ser modificado, ¿verdad? A no ser de que se elimina algún registro, ¿verdad? En el transaccional, entonces ahí sí se elimina también el registro en el Data Warehouse. Muy bien, entonces, esto es algo que es la diferencia entre los sistemas relacionales, entre las bases de datos relacionales y lo que son las bases de datos, ¿verdad? Diseñadas para el Data Warehouse. Es que generalmente las bases de datos relacionales constan de dos dimensiones, ¿verdad? Filas y columnas. Sin embargo, en los cubos de información, ¿verdad? Tenemos como mínimo tres dimensiones, ¿verdad? Entonces podemos decir que los cubos OLAP o procesamiento analítico en línea funcionan como los cubos de un rompecabezas, ¿verdad? En el juego se trata de armar los colores y en el Data Warehouse se trata de organizar los datos propiamente, ¿verdad? Entonces, en estos primeros, eh, nuestros primeros cubos de juego, ¿verdad? Tienen tres dimensiones y los cubos ahora tienen un número indefinido de dimensiones. Nosotros podemos crear las dimensiones que necesitemos, ¿verdad? Entonces también estos a partir de cuatro dimensiones ya serían llamados hipercubos. Y estos son, por ejemplo, la forma en que se ven la base de datos, ¿verdad? Desde diferentes perspectivas. Acá, por ejemplo, podemos visualizar productos por regiones, ¿verdad? En este caso tenemos estos dos adelante, entonces productos por regiones. Acá podríamos tener región por tiempo y acá producto por tiempo. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros pivoteemos nuestro cubo OLAP, vamos a ir teniendo tipos de informaciones diferentes. Muy bien, entonces, ¿cómo está formado nuestro Data Warehouse? Y vamos a llevar el concepto de cubos de información, ¿verdad? Y este en sí es una
colección de datos que está formado por dimensiones y variables, ¿verdad? En este caso vamos a ver más adelante de que está la tabla de dimensión y está la tabla de hechos, ¿verdad? También llamada variable, ¿verdad? Entonces vamos a entender como dimensiones a esos elementos que participan en el análisis y variable a los valores que se desean analizar. En ejemplos de variables tenemos los gastos, los beneficios, o sea, cuánto ganamos, cuánto vendimos. Pero tenemos al final, esos son todo lo que nosotros queremos analizar. Estas serían nuestras variables, ¿verdad? Pero a su vez tenemos las dimensiones que son eh, todas las tablas que están relacionadas para el análisis de estas variables, ¿verdad? Y estas dimensiones son, por ejemplo, producto, localidad, tiempo, como le dije, siempre tiempo va a estar presente, tipo de cliente. Entonces, uno puede tener todos los beneficios que tal tipo de cliente es. Puede tener cuántas son las ventas de un producto de tal localidad en tal tiempo y algún tipo de cliente. Entonces, el gerente tiene la forma de moldear esas peticiones y de obtener información detallada sobre estas variables que se prepararon eh, para analizar. Entonces, si ustedes se recuerdan, Edgar Frank Codd fue el padre o es considerado el padre de los datos relacionales, ¿verdad? Y hasta él mismo siempre insistió, ¿verdad? Desde los 90, que disponer de un sistema de base de datos relacional no significa disponer de un soporte directo para toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los sistemas transaccionales no están preparados para darnos un tipo de información detallada como los gerentes de nivel medio o nivel alto necesitan, ¿verdad? Para crear esos tableros de controles, nosotros necesitamos tener otra estructura de datos, ¿verdad? Y eso lo logramos a través de esta estructura multidimensional y lo logramos a través del Data Warehouse, a través de la minería de datos, del Analytics, ¿verdad? Entonces, eh, hasta el mismo padre de los datos relacionales se dio cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, estas decisiones se basan en un análisis de naturaleza multidimensional, como ya estuvimos viendo, y se intentan resolver con la tecnología no orientada para esta naturaleza, o sea, con otro tipo de tecnología que no es la relacional. A no ser que también la multidimensional utiliza en algunos casos las relaciones, ¿verdad? Que vamos a utilizar nosotros. Muy bien. Entonces, ¿qué son las dimensiones del Data Warehouse, verdad? Entonces, damos como ejemplo un gerente de una zona estaría interesado en visualizar la información para su zona geográfica en el tiempo para todos los productos que distribuye, ¿verdad? Lo que podría tener una representación gráfica como sigue. Entonces tenemos zona geográfica, producto y tiempo. Otro director de producto, sin embargo, puede querer examinar la distribución geográfica de sus productos para toda la información almacenada en el Data Warehouse, ¿verdad? Otro tipo de información. Entonces, ¿cuál es el marco de trabajo para desarrollar esto? Tenemos primero directamente una gestión de proyectos y luego tenemos algo cíclico que siempre hay una retrospección o un control, ¿verdad? Que nos ayuda a ajustar y mejorar nuestro data warehouse. Entonces definimos un objetivo, vemos cuáles son los requerimientos, se diseña un modelo, luego se implementa y la revisión generalmente genera otra vez
una definición de objetos nuevos o ajustados, ¿verdad? Y esto siempre va de inicio a fin, ¿verdad? Hasta que en alguna vez la revisión diga está perfecto y entonces se rompe el ciclo. También podríamos poner de este ciclo de vida donde tenemos la planificación, tenemos la administración de proyectos que abarca todo el proceso, definición de los requerimientos del negocio, diseño de la arquitectura técnica, el modelado dimensional, las especificaciones de las aplicaciones para los usuarios finales, todo se trabaja al unísono, ¿verdad? Y luego esto, por ejemplo, el diseño de arquitectura técnica dispara en la selección de productos, qué producto vamos a utilizar, ¿verdad? En el modelado vamos a diseñar vamos a hacer el diseño físico, ¿verdad? Y después lo que es el diseño y desarrollo del data staging, las especificaciones de aplicaciones de usuarios finales y el desarrollo de aplicaciones para especificación y desarrollo. Y luego ya tenemos lo que es el despliegue del producto, ¿verdad? Y el mantenimiento que a su vez puede ir otra vez a planificación de proyectos. No es más que esto, ¿verdad? Solamente que es un poco más detallado. Tenemos los requerimientos del negocio, qué vamos a utilizar, modelamos ese modelo dimensional, ¿verdad? Cuáles son nuestras variables, cuáles van a ser nuestras dimensiones. Después ya está los desarrollos para que van a ver los usuarios finales, se utiliza y luego ya mantenimiento y crecimiento. Entonces, ¿cuáles son algunos elementos básicos de nuestro Data Warehouse? Tenemos las fuentes externas, tenemos las herramientas de ETL, extracción, transformación y carga. Esto nos da nuestra base de datos multidimensional, ¿verdad? Que sería nuestro Data Warehouse. Y la explotación de esos datos como información y conocimiento, ¿verdad? Entonces, esos serían los componentes básicos. Este es un poco más detallado. Teníamos nuestros datos fuentes. Después teníamos nuestro área de diseño de datos, ¿verdad? Donde vamos a guardar, cuáles son los procesos que se van a tener. Tenemos nuestro servidor de Data Warehouse con nuestros almacenes de datos, ¿verdad? Varios almacenes. Esto puede ser, qué sé yo, de un tema en específico, este de otro, este almacén de otro, ¿verdad? Y esto a su vez genera el acceso a los usuarios, ¿verdad? A través de dashboard, por ejemplo, ¿verdad? Que nos ayuda a visualizar la información que queremos analizar. Entonces, los sistemas fuentes generalmente son todos los sistemas transaccionales u operacionales, ¿verdad? Donde se crean los registros, donde se recolectan la información, ¿verdad? Entonces, todo esto recolecta o captura transacciones del negocio y también a estos sistemas fuentes se los llaman sistemas legados, así le llaman los libros, ¿verdad? Luego, el área de tráfico de datos o el data staging, ¿verdad? Que eso es un área donde se almacena, ¿verdad? De almacenamiento y de grupos de procesos en el cual se limpian, transforman, combinan, remueven los datos duplicados, ¿verdad? Y se guardan, archivan y preparan los datos fuentes para ser usados en el data warehouse. El data staging sería toda la absorción a través de nuestro ETL, transformación y carga para nuestro data warehouse. Luego tenemos nuestro almacén operacional de datos, ¿verdad? Ya sería nuestro data warehouse, ¿verdad? Entonces esto lo que hace es almacenar la información que delinean los sistemas operacionales, ¿verdad? Para su propio data warehouse. Es el punto de integración por los sistemas operacionales y es el acceso al soporte de decisiones de los ejecutivos, ¿verdad? Sería
el almacén operacional de los datos. Luego tenemos nuestro servidor de presentaciones, ¿verdad? Que es la máquina física objetivo, es el lugar donde se almacenan ya todos los datos consolidados, ¿verdad? En donde los datos del Data Warehouse son ya organizados y almacenados para las consultas, ¿verdad? De usuarios finales, reportes, aplicaciones, ¿verdad? Que necesiten los gerentes o los usuarios finales, ¿verdad? Y luego tenemos los data mart, que son subconjuntos del Data Warehouse, ¿verdad? Por eso hablamos, ¿se acuerdan de el top down y el bottom up, ¿verdad? Entonces el data mart es un subgrupo del Data Warehouse y el Data Warehouse sería el mercado de datos, el lugar grande de información, ¿verdad? Sería búsqueda de fuentes de datos de la empresa y es la unión de todos los data marts que la constituyen, ¿verdad? Sobre un tema específico como siempre. Entonces, como dijimos, los data marts son subconjuntos de los datos del Data Warehouse, ¿verdad? Para áreas específicas. Entre las características de este Data Mart, nosotros tenemos que son para usuarios limitados, ¿verdad? Es para un área específica, tienen un propósito específico y tienen una función de apoyo a la toma de decisiones. Entonces podemos decir que en una empresa puede haber varios Data Marts, ¿verdad? Pero generalmente el conjunto de data marts lo que hacen es el data warehouse propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, este es la base de datos grande, como dijimos, y el data mart sería ya para cosas muy específicas, por ejemplo, la parte de marketing o la parte de ventas, ¿verdad? La parte de producción sería ya para departamentos específicos. Muy bien. Hablamos también nosotros de lo que es el procesamiento analítico en línea, ¿verdad? Y este pueden ser de dos tipos. Uno el relation, ¿verdad? Y el multidimensional. Uno es relacional y el otro es el multirelacional, ROLAP y MOLAP, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la actividad general de búsqueda para presentación de texto y números del Data Warehouse, también un estilo dimensional específico de búsquedas y presentación de información y que es ejemplificada por vendedores de procesamiento analítico en línea. Y tenemos el rol, que es un grupo de interfaces de usuario y aplicaciones que le dan a la base de datos relacional un estilo dimensional. Entonces, van a ver, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Power Pivot, que está muy relacionado con lo que es el rollup. Y si da el tiempo, vamos a visualizar, ¿verdad? Donde nosotros podemos incrustar en nuestro archivo Excel nuestras bases de datos relacionales, ¿verdad? Crear las relaciones y a través del Power Pivot crear lo que son los cubos, ¿verdad? Hola, los cubos eh, multidimensionales, ¿verdad? Entonces, este sería una herramienta para convertir bases de datos relacionales a un estilo relacional, ¿verdad? Y el MOLAP en este caso lo que hace es que los propios datos tienen fuente del estilo ya dimensional. Entonces, en este caso hay una transformación y en el MOLAP generalmente ya son luego multidimensionales. Estas son algunas aplicaciones para los usuarios finales, ¿verdad? Entonces, tenemos una colección de herramientas que hacen las consultas, analizan y procesan esa información, ¿verdad? Que es el objetivo para el soporte de las necesidades del negocio, ¿verdad? Y las herramientas de acceso a datos por usuarios finales, que son los clientes del Data Warehouse, ¿verdad? Generalmente son esas las funciones que se le da a nuestro almacén de datos, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, el Add Query Tool, ¿verdad? Que es un tipo específico de herramientas de acceso a datos
por usuarios finales que invita al usuario a formar sus propias consultas. Por eso se habla del ad hoc. El ad hoc hace referencia a que el usuario final puede elaborar sus propias consultas, ¿verdad? Manipulando directamente las tablas multidimensionales, ¿verdad? Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados cuando, por ejemplo, nosotros decimos venta y ya automáticamente elegís la fecha y eso nomás, ¿verdad? Sin embargo, acá vos podés hacer la comunión de todas las variables que vos estás necesitando y analizar de forma multidimensional. Y también tenemos el modelado de aplicaciones, que es un sofisticado tipo de cliente de Data Warehouse que tiene capacidad analítica y que transforma o digiere las salidas del Data Warehouse. Entonces, estos son algunas de las aplicaciones que podría utilizar los usuarios finales, ¿verdad? Crear sus propios reportes, y también tenemos el modelado de las aplicaciones, o sea, vos modelas tus salidas. También es muy importante hablar de lo que son los metadatos, ¿verdad? Porque generalmente lo que nosotros entendemos como metadatos serían datos acerca de los datos, ¿verdad? Eso vimos en base de datos 1, ¿verdad? Creo que habrán dado también en base de datos 2, donde hacían consultas a la metadata de Oracle, ¿verdad? Entonces, el metadato lo que hace es documentar qué tablas existen en una base de datos, qué columna posee cada una de estas, qué índice tiene, qué relación tiene, qué tamaño tiene. Todo lo que está guardado en nuestra base de datos está también en el metadato, ¿verdad? Y esto es algo muy importante porque nuestro Data Warehouse utiliza los metadatos para hacer las consultas, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en el ámbito de nuestro Data Warehouse, el metadato juega, como les dije, un papel fundamental, y su función es la de recoger todas las informaciones que la organización y el concepto de los datos en el almacén de datos, y debe contener toda la información concerniente a las tablas, a las columnas, las relaciones, las tablas de hecho y dimensiones, las entidades, relaciones y todo lo que haya dentro de la base de datos. Ahora, también ya hablamos, y creo que ya es redundante, de todo lo que son las herramientas de extracción, transformación y carga. Extraer sería el primer paso, donde nosotros absorbemos información de nuestros archivos fuentes, ¿verdad? La transformación en este caso es la de unificar los criterios y hacer las limpiezas en el caso de que haya alguna inconsistencia en los datos, ¿verdad? Y la carga es una vez que tenemos totalmente transformado nuestra extracción, entonces se hace la carga en la base de datos. Ese sería el proceso de data staging, ¿verdad? Entonces carga nuestra base de datos Data Warehouse. La estructura, esto ya repetimos, ¿verdad? Tenemos nuestras fuentes de datos que pueden ser de cualquier tipo, puede ser una página web, puede ser un tweet, puede ser un archivo de texto, un Excel, un Word, puede ser una base de datos transaccional de algún sistema, ¿verdad? Como vieron en el trabajo práctico de la vez pasada, de la semana pasada, se dieron cuenta de que ustedes pueden absorber información, capturar información de diferentes fuentes, ¿verdad? En el caso de ustedes fue de un CBS. Nosotros vamos a utilizar otra herramienta ETL, ¿verdad? Posiblemente en una semana o 2 semanas, ¿verdad? Que es más potente aún y se encarga exclusivamente de lo que son el ETL, ¿verdad? Una vez que hacemos toda esa extracción, transformación, nos dedicamos a la carga, y luego ya se pueden utilizar para los procesos
analítico en línea, para las herramientas de análisis, por ejemplo, los sistemas de información ejecutiva, ¿verdad? Herramientas para consultar variables, herramientas de minería de datos, entre otras cosas, ¿verdad? Esto sería la misma cosa. Tenemos nuestros sistemas de procesamiento de transacciones o de cualquier otra fuente externas o sistemas operacionales. Tenemos nuestra extracción, transformación y carga. Tenemos nuestro gerenciador de dataware. Tenemos nuestro gerenciador de consultas y las herramientas en sí de consulta, ¿verdad? Dashboard, etcétera, 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 que ya vimos anteriormente. Y los que explotan realmente esa información, que son nuestros usuarios finales. Entonces, como detalle de datos actuales, podemos decir que en gran parte el interés más importante radica en el detalle de los datos actuales, debido a que refleja las ocurrencias más recientes. Generalmente es muy voluminoso, ya que se almacena al más bajo nivel de granulabilidad, y vamos a ver en las partes prácticas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la dimensión de tiempo está fracturada hasta por segundo, ¿verdad? Entonces uno puede ver en segundos cuál fue la tendencia, ¿verdad? Y es muy, muy voluminoso, ¿verdad? Por eso se utiliza otro tipo de estructura, no tanto la estructura relacional, que es lo que decía Cot luego al inicio de los 90, ¿verdad? Que generalmente el sistema relacional no iba a soportar este tipo de procesos, ¿verdad? Y los detalles de los datos antiguos son aquellas que se almacenan generalmente en un almacenamiento masivo, disco duro, ¿verdad? No es frecuentemente accedida y se almacena a un nivel de detalle consistente con los datos detallados actuales, y mientras no sea prioritario el almacenamiento en un medio de almacenaje alterno a causa del gran volumen de datos unidos al acceso no frecuente, lo mismo es poco usual utilizar un disco como medio de almacenamiento, ¿verdad? Se tiene generalmente como estático, ¿verdad? Entonces, eh, se utiliza otros medios de almacenamiento. Muy bien, con esto llegamos al final de esta clase. Les recomiendo leer un poquitito lo que puedan, ¿verdad? Del libro de Data Warehouse Toolkit. Eh, si encuentro en español, le subo. Entonces, desde ya, muchas gracias.